Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con el tema de estos días, que es derivada, ¿sí? Derivadas de una función. Tenemos las reglas de derivación y las tablas de derivadas. Las reglas de derivación es el álgebra de las derivadas, cómo se derivan distintas situaciones. Ya vimos dos de estas al menos. La suma de una derivada, ¿sí? La derivada de una suma, perdón, es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas de cada una de las partes, ¿sí? Esto es lo que nos permite derivar la función polinómica, como la estuvimos trabajando a través de las tablas, ¿sí? Las tablas de derivación son ejercicios, digamos, ejercicios ya resueltos. Cuando una función es una constante, su derivada es 0. Cuando es una constante multiplicada por la variable, su derivada queda la constante. Y si tenemos una función polinómica, por ejemplo, un término polinómico, su derivada consta de esta forma, ¿se acuerdan? Baja el exponente y luego queda la variable con un grado menor. Acá les dejo algunas más que están en las tablas de derivadas que tienen tanto en el complemento teórico de la unidad 6, que está en el sitio de archivos generales, también en la tabla que les dejo en material de estudio, y acá hay algunas no destacables, que son las que más vamos a utilizar. La derivada de la raíz cuadrada de x es entonces 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno de x. La derivada de e a la x es noble porque es e a la x. Y la derivada del logaritmo natural de x, si esta es la función, su derivada es 1 sobre x. Estas dos no las vamos a trabajar demasiado, pero como son sencillas las anoté. Entonces lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí?, es específicamente producto y cociente, ¿sí?, cómo derivar el producto de dos funciones o el cociente entre dos funciones, ¿sí? Tradicionalmente pueden verlo de estas dos maneras, tanto como la composición de f y g, las dos partes de la función, ¿sí? Acá esta sería f, esta sería g, y en algunas bibliografías también aparece mucho últimamente u y b, ¿sí? Son sinónimos, es un distinto tipo de nomenclatura. Yo tiendo a utilizar más f y g por una cuestión de prolijidad y que evitar confusiones entre la u y la b corta, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con el producto. Miren, es responder a una fórmula. La derivada de un producto entre funciones, ¿sí?, f por g, es nada más y nada menos que esta formulita. Derivo el primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. ¿Cómo se completa esto? Lo vamos a resolver en estos dos ejemplos, ¿sí? Veamos. Entonces tenemos acá la derivada, ¿sí?, de un producto. Acá tenemos el producto. Este lo podemos considerar como f, ¿sí?, y a este lo vamos a considerar como g, ¿sí? Entonces, para considerar la derivada de esta función a, ¿qué tenemos que hacer? Según la fórmula esta que estamos trabajando, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Entonces, ahora sí, tratamos de resolverlo. ¿Qué es la derivada de 2x al cubo? Y es 2 por 3x al cuadrado, ¿sí?, por el segundo sin derivar. El segundo, ¿quién es? Coseno de x. Esto tendría aquí entre paréntesis. Coseno de x, ¿sí?, más el primero sin derivar, 2x al cubo, por la derivada del segundo, de g, ¿sí? ¿Quién es? Coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos el seno de x. Entonces acá va menos seno de x, ¿sí? Acá en principio ya tenemos la derivada. Ahora hay que resolver los términos, reducir, como se dice, la derivada. Entonces la expresión
a derivada. La derivada de a de x es 2 por 3, 6x al cuadrado coseno de x más, a ver, vamos a ver si es más. Fíjense, más 2 por x al cubo por menos seno, entonces más por menos menos. Menos 2x cubo seno de x. ¿Sí? Ahí no se puede trabajar más, son términos no semejantes. Entonces tenemos finalmente el resultado. ¿Sí? Este otro ejemplo es un poquito más sencillo. ¿Sí? Y tenemos acá otra función. Lógicamente f g. ¿Sí? Entonces otra vez responde al mismo parámetro. La derivada de todo esto es la derivada del primero, la derivada de f por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, f por el segundo derivado, la derivada de g. Así que vamos a responder a esa fórmula. Bueno, esto era una b. B de x será, también lo pueden anotar así, miren, la derivada del primero. Entonces, 4x al cubo derivado por 2x al cuadrado menos 4 más 4x al cubo por 2x al cuadrado menos, perdón, menos, es una x, menos x, esto derivado. Esto es otra forma en que pueden llegar a encontrar algunos ejercicios desarrollados. Entonces, seguimos. La derivada de esto, ¿cuánto es? 12, porque baja el 3, ¿no? 3 por 4, 12, x al cuadrado por 2x cuadrado menos x más 4x cubo. En este caso el paréntesis es bastante redundante, pero bueno. Por 4x menos 1. ¿Sí? Y luego acá resolvemos las distributivas. ¿Sí? b de x igual a 12 por 2, 24, x a la cuarta menos 12x cubo, ya hice el primer paréntesis, más, ahora este, 4 por 4, 16, x a la cuarta menos 4x cubo. ¿Sí? Les voy dando una pista, tienen que tener términos semejantes. ¿Sí? b de x igual a 24x a la cuarta, 16x a la cuarta, se pueden sumar. 30 son 40x a la cuarta menos 16x al cubo. Y este sería el resultado. En estos casos particularmente, si ustedes resuelven primero la distributiva de esta función, ven acá, 4, nos queda 8x a la quinta menos 4x a la cuarta, ¿sí? Les queda una polinómica. Esta polinómica la pueden derivar como veníamos derivando hasta la semana pasada y van a ver, les dejo de tarea, que su derivada es mucho más sencilla para calcular y llegan a la misma. Esta es derivada, acá me cubrí el simbolito. ¿Sí? Entonces, cuando se aplica este producto, se puede aplicar en los dos casos, pero generalmente cuando no podemos resolver el producto. Si se puede resolver el producto, se resuelve y se deriva el resultado. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar ahora con algunos cocientes. Ya tenemos dos ejemplos también para resolver. ¿Sí? Empezamos con este de ahí, que les había mostrado anteriormente, que esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, a diferencia de la multiplicación, que es una suma, esto es una resta, el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre, y acá sí hay una diferencia notable, el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
¿A quién tenemos que derivar acá? Nos queda x más 5 que tenemos que derivar por x menos x más 5 por la derivada de x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Derivamos esto. La derivada de x más 5 es la suma de sus derivadas. La derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0. Entonces nos queda 1 por x menos, acá nos quedó x más 5 por 1 sobre x al cuadrado. La función de derivada será 1 por x. Y acá la distributiva 1 por x, 1 por 5, 5. El menos, entonces nos queda menos x menos 5. Distribuyo el menos también. Sobre x cuadrado. Se cancelan. Finalmente la derivada de dx será entonces menos 5 sobre x cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos el resultado. Esta es un poquito más compleja porque son dos funciones también más complejas. Vamos a trabajarlas. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de dx va a ser el primero derivado, x más 3 derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, x cuadrado más 3 por el segundo derivado, x a la cuarta derivado. Todo sobre x a la cuarta al cuadrado. Nos ponemos a derivar cada una de las partes. Sencillo, la derivada de esto es 2x, ¿sí?, por x a la cuarta menos x cuadrado más 3 por esto que nos queda 4x cubo, todo sobre potencia de potencias, se multiplican los exponentes, x a la 8. ¿Sí? Seguimos resolviendo. Esto nos queda 2x a la quinta menos distributiva, ¿verdad? Dejo el paréntesis, primero resuelvo esta distributiva para no confundir con el signo. 4x quinta, ¿está bien? Sí. Más 12x cubo. Todo sobre x a la 8. Y ahora resuelvo el paréntesis, o distribuyo el menos, como quieran. 2x a la quinta menos 4x a la quinta menos 12x al cubo sobre x a la 8. Sigo resolviendo todo lo que se pueda. Y si en algún momento puedo sacar un factor común para simplificar, mejor todavía. Entonces esto nos queda menos 2x a la quinta menos 12x al cubo sobre x a la octava a la 8. Mira, acá voy a sacar x al cubo simplemente como factor común porque los coeficientes no me interesan ya que no los puedo simplificar con nada en el denominador que es 1. Entonces nos queda, saco factor común x cubo y esto queda entonces menos 2x cuadrado menos 12 sobre x a la 8. Se simplifican y se restan los exponentes, entonces este queda aquí 5. La derivada de e de x entonces es menos 2x al cuadrado menos 12, bueno, se está viendo ahí, sobre x a la quinta. Ahí está. ¿Por qué es necesario simplificar? Porque más adelante vamos a trabajar con segundas y terceras derivadas, entonces cuanto más simple, más sencilla esté la expresión de la derivada, mejor. ¿Sí? Bueno, les dejo algunos ejercicios para practicar y algunos otros para entregar. ¿Sí? Saludos, buena semana.